Las imágenes que acaban de ver son de hace apenas unas horas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles HIMARS en Donetsk durante el 10º aniversario precisamente de la República Popular del Donetsk. A menos de este ataque se reportan ya 3 personas que lamentablemente murieron y 8 que hasta el momento han resultado seriamente heridas, según las autoridades locales. Los proyectiles golpearon un café y también un edificio en construcción a solo metros de donde se estaban realizando los preparativos para el desfile conmemorativo. Era un acto civil, era un acto pacífico de conmemoración, de festejo. ¿Por qué atacaron Donetsk las tropas ucranianas? Precisamente en su aniversario. ¿Qué importancia tiene este ataque para el conflicto más amplio en la región? Déjenme contarles que yo creo que es bien necesario que regresemos un poco al cassette aquí para entender de lo que estamos hablando. Déjenme contarles de manera muy breve la historia que hoy nos trae hasta este punto, con las imágenes que ustedes veían al principio de este podcast. El bombardeo a civiles. Esta historia comienza el 11 de mayo del 2014, cuando Donetsk celebró su referéndum para decidir cuál iba a ser su futuro. Y el resultado, pues sabemos que fue abrumador. 89.7% de los 2.5 millones de votantes en ese momento eligieron independizarse de Ucrania. Esta votación no solamente fue un ejercicio democrático, también fue una expresión colectiva de tantas y tantas tensiones que se habían acumulado por años en esta región, que seguía buscando su identidad en el este de Ucrania. Desde hacía mucho tiempo, de hecho, Donetsk y otras regiones como el Donbass sentían este conflicto de identidad en una diferencia muy palpable con Kiev y con sus políticas. Para ellos, el tema de la independencia representaba una manera de tomar el control de su propio destino. Y así fue precisamente como proclamaron la República Popular del Donetsk. Entonces, ¿por qué fue tan impactante esta declaración para Kiev? Precisamente porque tocaba directamente los nervios de un conflicto, de un punto de ebullición, digamos, que no solo involucraba a Ucrania, también involucraba, por supuesto, a Rusia directamente y al mundo entero. Lo que muchos llamaban en ese momento una región separatista era para millones de residentes locales que vivían ahí en el Donetsk una lucha por buscar su rumbo, su identidad, sus derechos. Y esta región es, por cierto, muy estratégica. Tiene carbón, hay industria pesada, tiene una ubicación geopolítica envidiable y obviamente quien la controle pues tiene una ventaja clave en cualquier conflicto. Algo que Kiev y Moscú querían, entendían perfectamente y buscaban tener el control ambos. Era muy importante para cualquiera de las dos partes. Un año después del referéndum de esto, pues las autoridades del Donetsk hicieron un paso que despertó la polémica de nuevo en Ucrania y también en Occidente. ¿Qué hicieron después de independizarse? Reafirmaron su independencia, pero manteniendo sus aspiraciones. En el 2022 se realizó otro referéndum para votar si querían unirse a la Federación Rusa o seguir siendo autónomos. Y esta vez, pues esa independencia del Donetsk se transformó en una votación en donde ganó pertenecer a Rusia. A partir de septiembre de ese año, desde ese justo momento, el Donetsk se unió oficialmente a la Federación Rusa después de un proceso que fue tachado de ilegítimo por Occidente, muy cuestionado por Kiev también. Y mientras eso estaba pasando, pues claro, Kiev consideraba que el resultado era un intento de Rusia de ocupar territorio ucraniano, aunque en ese momento ya no era territorio ucraniano. Se podía discutir si Donetsk quería ahora ser parte de Rusia o ser parte de Ucrania de nuevo. Pero lo que ya no estaba a discusión a este punto es que Donetsk ya, digamos, se había emancipado. Ya era independiente y lo que hiciera de ahí para el Real, pues era otra historia. Pero estaba también esta situación en Donetsk que también estaba muy, muy ligada a la geopolítica global, porque justo en ese momento estaba el problema del suministro de energía a las rutas comerciales estratégicas. Y lo que se estaba planteando era qué sucedía en los mercados internacionales, en la política con este movimiento, porque Ucrania consideraba que tenía
el derecho de mantener el control vital del Donetsk, no solamente por su valor económico, sino para evitar, por supuesto, que Rusia extendiera más su influencia. Varios países impusieron muchas sanciones, de hecho, contra Moscú después de que esto sucedió. Donetsk continuó con su proceso, de todas formas. Desplegaron más fuerzas rusas en la región pues, para asegurar el control del Donetsk. Se creó un frente unido con otras áreas anexionadas, incluyendo, por supuesto, Lugansk, Zaporizhia, Jersón. Y claro, como Donetsk ya era parte de la Federación Rusa, pues entonces Rusia llenó de tropas el Donetsk. Y todo esto es precisamente lo que nos trae hoy hasta aquí. Y por eso es importante, digo, hay muchos detalles que se pierden en 4 minutos de historia, pero el punto esencial es que hoy estamos parados con este ataque con misiles que veíamos al principio de este podcast, que no es un incidente aislado. Es resultado de muchas tensiones latentes que se han intensificado en el último año, sobre todo desde que Donetsk pues, se integró a la Federación Rusa. Ucrania claramente pues, hoy está enfocada en enviar un mensaje fuerte a la República Popular de Donetsk y también a Moscú. Su objetivo, o lo que nos quiere decir, es que no va a tolerar lo que ellos consideran una ocupación injusta de su territorio, así sea bombardeando a los civiles, a los habitantes en un día de festejo. ¿Con qué armamento, por cierto, atacó Ucrania al Donetsk hoy? Fíjense que curiosamente todas las fuentes, por cierto, fuentes occidentales, esto es Reuters, también pueden ustedes consultar prensa asociada, la que ustedes gusten. Nadie duda que los ataques fueron hechos con sistemas de misiles HIMARS. ¿De dónde los sacó? De Washington. Y es que estas armas avanzadas ahora le están dando precisamente a Kiev la posibilidad de atacar puntos que antes estaban fuera de su rango de alcance. Porque estos misiles tienen un alcance de hasta 80 kilómetros. Pueden alcanzar ataques devastadores a posiciones que antes Kiev no podía llegar. Y este ataque nos está mostrando precisamente que la lucha por el control territorial se está desbordando a regiones donde antes no existían, pero lo lamentable es que esas regiones civiles, es decir, no bombardean objetivos militares porque saben que hay sistemas antiaéreos ahí, que es un mal gasto de un misil. Sin embargo, ¿quién hubiera imaginado que en un día de un festejo cívico, donde había bebés, donde había niños, como ustedes vieron en el comienzo, pues uno de esos misiles occidentales iba a ser utilizado? Esto cruza una barrera que no debe de ser tolerada ni del lado ruso ni del lado ucraniano. Ni cuando lo hace Rusia, ni cuando lo hace Ucrania, porque al final es fuego cruzado. En medio de todas estas regiones anexadas que hoy están reafirmando que cualquier intento de desestabilizarlas pues va a ser respondido con fuerza. Y las consecuencias son muy claras. Tenemos hoy aquí, por supuesto, una región muy inestable, donde la violencia está estallando en cualquier momento, incluso en los días de festejos cívicos, con esfuerzos diplomáticos que están estancados. Ya creo que ni siquiera existe alguno vigente en el conflicto entre Ucrania y Kiev. Y tanto Kiev como Moscú precisamente están atrapados en este juego, donde las bajas civiles siguen aumentando y los ciudadanos, Alba, son los más afectados en estos puntos. Por cierto que tenemos una encuesta del día que mira que es muy interesante. ¿A quién cree usted que le pertenece realmente el Donetsk? A Ucrania, porque es su territorio histórico, a Rusia, por la voluntad expresada en el referéndum, o a ninguno. El Donetsk es una región autónoma con identidad propia. Voten, porque precisamente este conflicto es lo que nos trae a esta mesa hoy, Alba. Así es. No, y es terrible, porque como dice un amigo aquí en los comentarios, que la luz sea para todas las víctimas, sin importar su nacionalidad. Y sí, claro, porque al final del día es eso. No importa si es del lado ruso, si es del lado ucraniano. Los civiles son víctimas de este fuego cruzado. Al final del día, ellos están en medio de esto. Como les decía, están en medio de los intereses. Y muchos de los soldados también están en medio de los intereses. ¿Por qué? Porque muchos soldados se unen a las Fuerzas Armadas de su país por patriotismo, por amor a su patria, pero desafortunadamente los altos mandos de los gobiernos no están ahí necesariamente por patriotismo, están cubriendo intereses de terceros o sus propios intereses, y al final del día, tanto los soldados como la población civil no les importan, solo les importan los negocios, qué tanto se pueden llevar, qué tanto pueden jalar para sus propias arcas, sin importarles
los ciudadanos que son los que votan por ellos, los ponen en esa posición, si ellos sufren, si ellos tienen que comer, cómo están sus familias, nada. Al final del día son eso, son negocios, somos un número más para muchos gobiernos que están inmiscuidos en negocios como la guerra. Claro. Mira, vamos a ver qué dicen, por cierto, Alba, también nuestros amigos que nos están enviando sus opiniones en estos momentos al grupo de Telegram desde muchas partes del mundo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos ven, por supuesto, desde México, desde Estado de México. Bueno, buenas tardes, Víctor y Alba. Un saludo igual desde aquí, Nezahualcóyotl, Estado de México. Bueno, yo digo que Donetsk pertenece como tal a Rusia porque está bajo su cuidado de Rusia. Realmente sí es un país soberano, pero como dicen, Rusia está cuidando su soberanía. Estos ataques, claro que son un acto de guerra, ya que un acto de guerra y terrorista, porque al final de cuentas la guerra es con Rusia, no con Donetsk. Donetsk está muy aparte. Ellos no, hasta el momento, como dicen, se han mantenido a su margen, a lo de ellos, y atacar a esta región así, para mí es un ataque deliberado, porque sí, eso es un acto de guerra. ¿Por qué? Porque están tratando de están atacando como tal a un aliado de Rusia. Digo aliado, ¿por qué? Porque está con ellos, su apoyo es hacia él, aunque tal vez yo no estoy por allá, pero quiero suponer que no está interviniendo en su conflicto como tal, tan directamente como lo está haciendo la OTAN y los demás países miembros de la OTAN. Pues claro que es deliberado, Alba, porque hoy que se festeja el 10º aniversario del Donetsk, se lanzan estos ataques. ¿Quiénes estaban ahí? Familias, civil, sí, claro. Niños, hasta con sus banderitas. Pero dices tú, es el odio por la población que hace 10 años firmó el referéndum. Sí. Entonces es como, ahorita me las cobro contigo. Tú votaste por el referéndum, o a lo mejor no te tocó, pero le tocó a alguien de tu familia, pues ahí te va para que te acuerdes del referéndum. Alba, pero debería de haber una condena, ¿no crees? Claro que de nuestros países en decir, oye, yo no te estoy mandando armas para eso. Eso es un acto terrorista. No puedes atacar civiles en un día de festejo cívico. Sobre todo civiles que no están armados, que no están inmiscuidos en nada. Estaban presenciando un desfile como sería cualquier desfile que hagan para un festejo. Por ejemplo, el desfile del 1 de mayo en México, que desfilan los trabajadores y todo. O sea, no puedes hacer algo así en un día de festejo. Espérate otro día. Sobre todo si ellos no están inmiscuidos en el conflicto. Ellos no tienen ahí militares ni nada. ¿Por qué? Y aún así son civiles. No, les voy a subir al Telegram, Alba, un video que obviamente no podemos poner aquí en YouTube, en donde después del bombardeo entran soldados a revisar los escombros y a ver si pueden rescatar a alguien. Y en un como salón de eventos donde se ven muchas mesas de fiesta, hay un cadáver, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues imagínate, estaban festejando, era gente de la población civil. Vamos a ver qué dice nuestro querido amigo Arnolis desde Cuba. Buenas tardes, Víctor y Alba. Les habla Arnolis por acá. Siempre mis felicitaciones por delante por tan buen programa y mi exhortación a que sigan dando cada día lo mejor de sí. Una pregunta bien compleja, la de a quién pertenece realmente Donetsk. Porque si nos vamos a la historia real de Rusia, a la historia real, a la historia antigua, el país de Ucrania como tal nunca existió. Ucraniano se le decía sencillamente a aquellas personas que cuidaban las fronteras de Rusia. De ahí el término Ucrania, y por eso es que más adelante, ya en los años 1000 y tanto, 1800 y tanto, es que surge Ucrania como región, ¿no? Comienza la debacle de la Unión Soviética, se separa en varios estados, como ya conocemos, y por eso es que surge Ucrania como un estado independiente. Y lo que nos lleva ya al golpe de estado del 2014, el Euromaidán, que de hecho se venía gestando por la CIA y el MI6 desde el año 2008, eso ya es bien sabido. Victoria Nuland, que fue la que de su propia boca dijo que le costó nada más que 5.000 millones revertir el orden
en Ucrania. Pero en fin, realmente desde el punto de vista en que se ataca a la población civil, sea en territorio ucraniano o sea territorio ruso, para mí es un acto de terrorismo. Eso no es un acto de guerra, es terrorismo, porque están atacando a la población civil. Ahora, atacas un objetivo militar, está permitido. En la guerra todo está permitido, para un bando y para el otro. Pero ya cuando se trata de masacrar a la población civil, ese es terrorismo. Es terrorismo y eso no tiene otro nombre. Muchas gracias y bueno, estamos pendientes con su visita a mi isla, que espero sea el año que viene. Un abrazo de paz y amor y feliz tarde. Pues qué bonito sería. Sí. Luego nos dicen, pues vete a vivir a Cuba. Pues qué honor. Hay gente tan culta en Cuba. Claro. Fíjate que nuestro amigo, de hecho, el audio es un poco más largo. Me da pena, pero es que a la hora de descomprimirlo tenemos que acortarlo a 2 minutos. Entonces no pudimos. Pero si pueden echarle un ojo al grupo de Telegram, ahí están los audios completos de nuestros amigos. Y pues varios detalles de la historia muy importantes, en los que evidentemente que coincidimos. Ojalá pronto, por cierto, podamos estar en Cuba. Nos daría muchísimo gusto saludar a nuestro amigo Arnolis y a toda la gente que nos ve desde Cuba. Y vamos a ver qué dicen nuestro amigo José Moreno también. Hola, muy buenos días. Aquí saludos a la gran familia de México, de Mexican Family. Un gran programa, primeramente decirles que es un excelente programa, yo los sigo, los escucho mucho, la verdad que es un programa muy, pero muy lindo, de muy buena calidad, todo excelente, de verdad, es increíble que hayan tan buenos programas en internet y que uno pueda hasta participar. Con los problemas de Donetsk, mi opinión personal, viene desde atrás, ¿verdad? Viene desde mucho atrás, desde el golpe de Estado en el 2014 contra los lugares de Donetsk y Lugansk, que se dividió el país por un problema y un tema de seguir participando con Europa o con Rusia. Pues Ucrania estaba bien, sinceramente estaba bien, porque tenía todos los recursos de Rusia, incluso Rusia le pagaba por pasar el gas por ahí hacia Europa, pero sabemos de antemano de que eso no le convenía a Estados Unidos. Entonces, como el presidente Víctor Yanukovych dijo que no iba a firmar ningún tratado con Europa, los que son antirrusos en Ucrania no les gustó, entonces hicieron un golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado, en el 2014, hubieron muchas injusticias, ¿verdad? Muchas injusticias, y ahí empezó el gran problema con el asunto. Y sí, fíjate, Alba, que ¿no te da un cierto tufillo esto a Texas? Uh-huh. Hubo un audio de Putin, lástima que no lo incluimos ahí aquí en el podcast, pero yo me acuerdo cuando estaban la presión a todo lo que da internacional de sanciones para Rusia por haberse anexado al Donetsk. No es condenable porque por un simple referéndum un país no se puede anexionar a un territorio, así el territorio diga que quiere ser parte de este país. Y sale Putin todo bravo y le dice, parece que ya se te olvidó lo que hiciste en Texas. Exacto. Y lo que hiciste con la mitad del territorio mexicano. Y ahora está esta disputa de, imagínense ustedes qué clase de actitud sería la nuestra como mexicanos, que después de que, para bien o para mal, Texas ya no es de México, eso ya pasó, ya le dimos la vuelta. Imagínense que estuviéramos mandando misilazos a Texas, Alba. Pues sería tonto. Pues sí, pero además, con el perdón de la palabra, y ahí viven muchos hermanos mexicanos que quieren pertenecer a Estados Unidos o que no quieren pertenecer a Estados Unidos, no dejan de ser nuestra sangre, no están armados, no están en una guerra, ¿por qué habríamos de atacarlos? O sea, me parece que ya es un exceso que no puede considerarse, Alba, yo creo que un acto de guerra. No, sobre todo es un exceso, como dices tú, no se puede considerar un acto de guerra, se debe considerar como un acto terrorista porque eran únicamente
civiles. O sea, vimos el audio con el que el video y los audios con el que iniciamos este video y se escuchan muchos niños llorando, había familias, o sea, mucha gente inocente que no tiene nada que ver con su conflicto. ¿Cuál fue el problema? Que en el 2014 hubo un referéndum en el que ellos decidieron ser parte de Rusia. Bueno, pues creo que hay mejores formas de ver las cosas, ¿no? ¿Por qué atacar a la población civil que está desarmada? Exacto. Nos hablaste en un video de Chiapas. Exacto. Muy controvertido. Digo, para nosotros no es controvertido hablar de Texas. Hasta nos divertimos, ¿no? Uh-huh. Nos robaron Texas, se pasaron de lanza. Cuando hablamos de Chiapas, entonces se repite la historia del lado de Guatemala. Claro. Se pasaron de lanza a México, nos robaron Chiapas. Pero Guatemala nunca bombardeó a México. Jamás. Ni México a Texas. Claro, porque había alguien antes de iniciar el video que decía, Donetsk es parte de Ucrania. ¿Cómo te sentirías si a México le hicieran eso? Ya nos lo hicieron. Ya no lo hicieron. Y no por eso los bombardeamos. No por eso México bombardeó a Texas, que fue la parte que perdió con un referéndum como este. Ahora, hubo un referéndum, que ya le hicimos un video, un referéndum también muy, muy polémico en su momento cuando Chiapas decidió anexarse a México, porque Chiapas era parte de Guatemala. Entonces hubo un referéndum polémico también, como dicen que es este referéndum polémico del Donetsk. Muy parecido, también se independizó, de hecho. También se independizó y todo, y luego decidió unirse a México. Les digo, muy polémico, tenemos el video. Pero no por eso Guatemala bombardeó a México, porque, bueno, más que México, bombardeó a Chiapas, por decir es que tú te fuiste hace 10 años, ¿no? Luego estuvo la anexión también muy controvertida del Soconusco, y no por eso el Soconusco empezó a autobombardearse, que es la misma región del Chiapas. O sea, hay partes de la historia en que dices, no se vale, ya ha pasado en otras partes del mundo, y no por eso. México ya le pasó, a Guatemala ya le pasó, y no por eso se han bombardeado mutuamente. Y no se vale que nos acordemos de la historia cuando nos conviene y cuando no se nos olvide. Y que digamos... Que nos hagamos, como dicen en mi pueblo, que la Virgen nos habla. Que la Virgen te habla y que digas, qué condenable es lo que hizo Rusia con el Donetsk. Ajá, papacito, ¿y tú qué hiciste con Texas? Uh-huh. Y también está la controversia de Chiapas. Claro. Del Soconusco. O sea... Y así nos vamos. Y si nos vamos más para abajo en Latinoamérica, está la controversia de Panamá. Y muchísimas partes del mundo, muchísimas partes de la historia de cómo están conformados ahorita los países, tienen esas controversias. Y cada controversia tiene un resultado diferente. Claro. Pero jamás... un bombardeo. Exacto. Hay niveles. Hay niveles y afortunadamente no hemos caído tan bajo como Zelensky. Dios nos libre, ¿verdad? ¿Qué dicen nuestros amigos que nos están viendo en YouTube? Y peor, Alba, no nada más caer tan bajo, mandarle armas para que haga eso. Oye, lástima que ya borré el meme de Doña Señora, pero sí me parece, Alba, que... Mira, ahí están los resultados de la encuesta, Alba. ¿Quién cree usted que le pertenece realmente el Donetsk? El 70% piensa que le pertenece a Rusia por el referéndum. El 20% cree que es Ucrania porque es su territorio histórico y el 8% piensa que a ninguno, que Ucrania, el Donetsk, pues es una región histórica. Y mira, Alba, te decía, ¿cómo le vamos a mandar todavía encima armas a Ucrania para que siga haciendo estas cosas? Ahí está mi comadre. ¿No? Sí. Dicen, los ataques, dice Andrea Giraldo, los ataques a esa región no son nuevos. Para quienes no saben, todo empezó en 2014. Los ucranos, no puedo decir la otra palabra, bombardeaban a su propia gente solo por ser de habla rusa. Fomentaron la rusofobia con el comediante. Sí, pues hoy los bombardeó. Es un problema que ya traen desde mucho, pero hoy, de nuevo, los volvió a bombardear. O sea, las armas que le están mandando ahora ya no son para agredir a Rusia, que es con el que tienen el problema. Ahora son para agredir a los que se salieron del Huacal hace 10 años. Pero, Alba, ¿cómo puedes bombardear a tu sangre, a tu gente? Sobre todo si tú la consideras parte tuya, si la consideras que sigue siendo tuyo. ¿Cómo los bombardeas? Imagínate cómo esa gente, cómo se va a sentir unida en un futuro a Ucrania cuando el mes pasado le mataste a su hijo, a la esposa, a la mamá. O sea, no son formas. Si tú estás buscando recuperar ese territorio, es lo peor que puedes hacer. Claro, porque imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sentir unida a ti? A lo mejor voté yo en el referéndum. Bueno, las personas que están ahí votaron en el referéndum, pero dicen, a lo mejor me equivoqué. Mejor debí quedarme del lado de... A lo mejor votaron en contra. Ajá, debí quedarme del lado de Ucrania, ¿no?
se vale que te equivoques. Sí. Todos nos equivocamos, somos humanos. ¿Cómo vas a sentir que te equivocaste cuando te cae un bombazo cuando estás festejando el referéndum, no? O sea, dices, claro. Espérate. Claro. El ejército estadounidense ha recibido la orden de retirar a sus tropas del Níger después de que se cancelara un acuerdo militar por parte de los nuevos líderes del país africano que le dijeron a Estados Unidos, por favor, ahuecando el ala. Este grupo, que llegó al poder después de derrocar al presidente Mohamed Bazoum, está respaldado, el anterior, pues, por Occidente. ¿Y qué pasó? Pues que el 26 de julio del 2023 no perdió tiempo, después de que entró esta nueva administración, por decirlo así, en pedirles la retirada de sus tropas estadounidenses y también de las francesas del lugar. Esto no es un pequeño revés diplomático, es un giro drástico en la región. Imagínense qué pantalones para pedirles a las tropas estadounidenses y francesas que se retiren de su territorio por las buenas o por las malas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta retirada? ¿Qué significa esto para las operaciones estadounidenses, que es un verdadero revés en África Occidental? Estamos ante un posible reposicionamiento estratégico de la estabilidad en la región, porque recuerden ustedes que si estamos hablando de que esto se los pidió en julio del 2023 y se está reportando que apenas en estos momentos están abandonando precisamente el territorio, es por algo. ¿Se acuerdan ustedes, que vamos a hablar más adelante de esto, que en la semana también mencionábamos que las tropas rusas en el Sahel habían ingresado dentro de una base estadounidense? Pues esto tiene mucho que ver, amigos, con esta nota. Y el Níger ahora ha dado un paso que ha hecho tambalear al Pentágono, porque ha decidido anular este acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que había estado vigente desde hace mucho tiempo. Hablamos desde el 2012, y este acuerdo permitía pues que el hecho de que las tropas estadounidenses estuvieran ahí libremente en su territorio, colaborando, decían, en operaciones que Washington llamaba antiterroristas, pero que el nuevo liderazgo dice, esto no nos conviene a nosotros. Después de que derrocaran a Mohamed Bazoum, les repito, en julio del 2023, pues la nueva gerencia decidió que ya no eran bienvenidas las tropas estadounidenses en el Níger. ¿Por qué este cambio tan radical? El Pentágono emitió una orden formal para que ya sus 1,000 tropas de combate que se encuentran ahí marquen la retirada del país. Algo que no había sido fácil para los estadounidenses, porque su presencia ahí había sido una parte fundamental de su estrategia en África Occidental. Realmente era muy importante para ellos su permanencia. El problema, y yo creo también que lo más llamativo de esto, es que mientras esto sucedía, como les comentábamos en el transcurso de la semana, pues las tropas rusas, recién llegadas por cierto, se encuentran utilizando, y ahora sí está confirmado, Alba, lo que tanto nos habían negado durante la semana, el hangar. ¿Te acuerdas, Alba, cómo Biden retiró a sus tropas de Afganistán y dejó ahí una cantidad grosera de armas abandonadas? Salieron corriendo, prácticamente. Sí, bueno, pues ahora las tropas estadounidenses están saliendo de la base que tenían. ¿Y sabes quién es el nuevo inquilino de la base 101? Las tropas rusas. O sea, qué casualidad, ¿no? Sí, o sea, otro revés terrible, Alba, porque, digo, pero peor que el de Afganistán. Porque ojalá les hayan dejado barrido, pero imagínate el hecho de que las tropas rusas estén ocupando una base, la base 101, que antes pertenecía apenas hace unos días, por muchos años, a las fuerzas estadounidenses, pues es un hecho que ha causado muchísima sorpresa en Washington. De hecho, un funcionario estadounidense confirmó ya que las tropas de Washington, las tropas estadounidenses, van a ser reubicadas en otra base. Dice que dentro de la región de África Occidental, pero seguramente ya no será el Níger y tampoco será la 101. Pero el impacto de esta decisión ha sido contundente. Estados Unidos pues ha invertido más de 110 millones en la base de drones de Agadez. 110 millones de dólares en estas infraestructuras en Níger.
Y eso pues nos demuestra la importancia que le otorgaba precisamente a su presencia en el país. ¿Quién se queda con esa base? ¿Qué dejaron allá adentro? Se repetirá la historia de Afganistán, que dejaron balas, botas, armas, tanques de guerra, equipo militar. Pues ahora vamos a tener seguramente noticias de esto en los próximos días, porque la influencia que Estados Unidos tenía en África Occidental era enorme. Y ahora está muy claro, pues que Moscú rápidamente llenó ese vacío. Ya lo tenían programado y muy platicado con la nueva gerencia, por decirlo así, del Níger. ¿Qué nos dice esto? Pues que la llegada de los nuevos gobernantes del Níger llegaron ahí, a la silla, con el respaldo de Moscú. Y ahora están correspondiendo a los compromisos que seguramente habían adquirido para llegar ahí. ¿Cómo? Pues instalando fuerzas rusas en lugar de las que antes eran de Occidente. Es un golpe de Estado en el que ahora estamos viendo cómo el poder que derrocó al prooccidental Mohamed Bazoum fue un golpe maestro que dejó a Occidente tambaleando. Y ahora sus nuevos dirigentes pues no han perdido el tiempo en exigir el vacío o la retirada de las tropas francesas y estadounidenses. Primero comenzaron con las tropas francesas, después siguieron con las de Estados Unidos. La OTAN también anunció su retirada de tropas del lugar y hemos visto como uno de los actores más influyentes en África Occidental ha dado un giro dramático. Este nuevo régimen canceló muchos acuerdos de seguridad con la defensa no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea. Le puso fin a una tradición enorme, muy larga de colaboración entre Occidente y África. ¿Por qué cambiaron de opinión así? El Níger pivoteó, si ustedes se fijan, de Occidente a Rusia de la noche a la mañana. Firmaron un memorando de entendimiento y ese memorando lo que decía ahora con Rusia es que fortalecen su cooperación militar con Moscú en lugar de la de Estados Unidos. Esto lo hicieron, ya lo sabemos, según nuevas revelaciones, desde diciembre del año pasado. Es decir, si vemos el timeline, en julio le estaban diciendo a las tropas francesas y Estados Unidos, ahuecando el ala, lléguenle, y en diciembre estaban ya ofreciéndole las instalaciones de la base 101 a las tropas de Moscú. Y ahora, pues esta estrategia, pues evidentemente está favoreciendo mucho al Kremlin, protegiendo sus intereses en el entorno geopolítico que cada vez es más volátil en África, y es una alianza que no surge por coincidencia. Hay razones económicas, hay razones políticas y estratégicas muy poderosas detrás de esta decisión. Rusia ha estado tratando de aumentar su influencia en África durante mucho tiempo. Los BRICS, de hecho, ya tienen una influencia muy importante en la región. Además de eso, ofrecen ayuda militar, formación de armamento, acceso a recursos, claro, y apoyo diplomático. ¿Y quién podría resistirse a esta propuesta, especialmente cuando las condiciones impuestas a los acuerdos occidentales casi siempre resultaban desfavorables para el Níger? Es decir, no les daban nada a cambio. Llegaban compañías petroleras, llegaban compañías de extracción de recursos naturales, pero no había una reciprocidad en muchas de estas ocasiones para el gobierno. No sabemos todavía, francamente, y es muy fácil, muy pronto para decidir si esto les va a convenir más o menos, pero lo que sí sabemos es que los nuevos líderes vieron este cambio hacia Moscú como una oportunidad para deshacerse del control occidental y forjar su propio camino, o al menos tener nuevos socios, diferentes. El Níger se unió porque no nada más es Níger. Es Níger, es Burkina Faso, por supuesto es Mali, que están formando este nuevo acuerdo de defensa trilateral con Moscú y ya no con Occidente. Son 3 países muy poderosos. Un pacto que ha sido un verdadero ariete para Occidente y la pregunta es si eso, por cierto, va a generar estabilidad o desestabilidad en una región que hay que decir también que está muy marcada de conflictos. Hay muchas tensiones que están aumentando en el Sahel. Hay grupos extremistas, hay inestabilidad política, que ahora es la norma. Hemos visto un repunte de violencia en las últimas semanas en Burkina Faso, en Mali, y son señales claras de que esta región pues no tiene una salida fácil. Y este acuerdo trilateral que ahora han firmado con Moscú precisamente tiende a ofrecer, o por lo menos es lo que están buscando, disuadir intervenciones externas y tratar de normalizar, o digamos al menos hacer menos violenta este vacío de poder que ha dejado Francia y Washington en la región, en este tablero geopolítico que
es muy poderoso precisamente para el control de recursos como el uranio. Y si algo nos ha dejado muy claro este movimiento, este golpe de Estado, este realineamiento ahora con Rusia, es que es una amenaza directa para las políticas occidentales que no se lo esperaban. Estaban tan distraídos con lo que estaba sucediendo en Ucrania que descuidaron mucho el Sahel. Y ahora es un revés triple, Alba, que está teniendo un efecto, por supuesto, en el costo de la energía y en el control de recursos naturales. Claro, como decía, tenemos un amigo aquí que dice que vive en África y él dice, Francia le está robando a todos aquí. Y sí, pues es lo que habían hecho Francia y Estados Unidos, apoderarse de todos los recursos naturales de la zona. No tenían competencia más que entre ellos, eran socios, eran amigos y pues se llevaban todo lo que querían, no tenían ninguna objeción. Como también decía nuestro amigo Arnolis Moreno Sánchez, sencillamente el Sahel está buscando alianzas que los traten de igual a igual. Se cansaron de la colonización, la manipulación y la explotación. Pues sí, puede ser que eso es lo que hayan encontrado con Rusia, un mejor trato en cuanto a económico o en cuanto a social. Si los tratan mejor y se sienten más cómodos con Rusia, obviamente es lo que van a buscar. Y como de costumbre tenemos nuestra encuesta del día aquí en YouTube y la pregunta es, ¿cree que la expulsión de tropas extranjeras de Níger mejorará la seguridad y estabilidad en el Sahel? Opción A, sí, es necesaria para su soberanía. Opción B, no, empeorará la situación de seguridad. Y opción C, no estoy seguro, es complejo. ¿Por cuál votas? Yo creo que es la A. Porque no creo que vaya a empeorar la situación de seguridad. Sí, yo creo que es la A y la C. Sí. Porque tienen una situación bastante compleja. Sí. Fíjate que... Es un hormiguero muy complejo. Complejísimo. Esta semana ha habido notas que antes pasaban, pero que no se cubrían por fuentes occidentales porque, pues imagínate, era hablar mal del caballo. Claro. Ahora ya resuenan con más eco en nuestro idioma de estas notas tan terribles del asesinato de cristianos por grupos extremistas, es decir, los que profesan religiones cristianas en estas zonas. Esta semana decapitaron, no les voy a decir un número exacto, pero fueron varios. No recuerdo, lamentablemente hay que hasta hacer la suma, porque fueron 3 notas diferentes que yo vi en 3 momentos diferentes de decapitación de cristianos a manos de grupos extremistas de ISIS. Esto es terrible. Otros grupos también de la zona. Esto había ocurrido antes, pero por supuesto que al partir las tropas estadounidenses y francesas, es cierto que dejan un vacío de poder. La cuestión, Alba, va a ser la habilidad que tengan, porque si se está yendo las tropas francesas y estadounidenses y al mismo tiempo les están cediendo ese mismo lugar a las tropas rusas, ahí se va a demostrar la habilidad que esas tropas tengan para garantizar, si no un escenario mejor, al menos la misma estabilidad que se tenía. Sí, al menos eso. Porque supuestamente, pues ellos se asentaron ahí para evitar la proliferación de grupos extremistas como ISIS. La realidad de las cosas es que esos grupos extremistas no han disminuido su tamaño, al contrario. Han crecido, supuestamente los han contenido, pero siguen estando ahí. Entonces, pues ahora vamos a ver qué pasa con estos grupos extremistas. Dice nuestro amigo Oscuridad de la Luz, si Estados Unidos, Francia e Inglaterra dejaran de robarle al resto del mundo, todo sería muy distinto. ¿De dónde serían ricos? Pregúntome yo. Qué buena pregunta has hecho, Alba. Porque fíjate, no es hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero de verdad es que cuando uno lee, cuando uno investiga un poco y dices, bueno, Alba, es como si de pronto tú me dijeras que tienes mucho oro y yo te dijera, oye, pero ¿de dónde lo estás sacando? Porque pues que yo sepa, el oro es costoso. ¿De dónde ganas tanto dinero? ¿Tienes una mina de oro? No, tengo una mina de oro, pero ¿dónde que yo no la veo? Y es lo que ha pasado. Por ejemplo, el uranio, Alba, ¿qué es lo que pasa con el uranio? Francia, pues depende su energía, es energía nuclear, depende del uranio. ¿Cómo ha podido sostener esos niveles de producción de uranio? Alba, tú sabes que no se trata solamente de uranio empobrecido. Incluso desarrolló uranio enriquecido. Francia tiene ojivas nucleares. ¿Cómo lo logró si no tiene
un solo gramo de uranio en su territorio. Pero África del Sahel. sí. Sí, pero África sí. Y aunque se supone dejaron hace mucho tiempo de ser colonias francesas, pues le deben todavía a Francia. Porque pues ahora ser libres cuesta, si no pregúntenle a Haití, ¿verdad? Sí, y eso es precisamente lo duro de esta situación que hoy estamos viendo aquí. Muchos saludos a nuestro amigo Román Mendoza desde Ciudad de México. Dice, con una tercera oleada de calor. Sí, sabemos que está muy delicada la situación. El sistema Cutzamala está operando al 30%. Digo, ya debe ser menos que eso. La semana pasada estaba al 30%. Cuando el año pasado estaba al 60%. Ojalá algo pase, una lluvia. Urge mucho. Porque si no, al ritmo que se va, la situación va a ser lamentable. Hay muchos apagones también, Alba. El calor está increíble. Estaba viendo mi familia, pues nuestra familia es de Veracruz, mi familia es de Actopan. El calor está insoportable. La sensación térmica el día viernes fue de 44 grados. Entonces es muy, muy fuerte. Sabemos que el calor está terrible en muchas partes, no solo México. Desafortunadamente también veíamos que en Venezuela el calor está muy fuerte. Aquí nosotros estamos gozando de buen clima frío porque estamos a 9 grados y está lloviendo. Entonces es un clima muy, muy fresco. Bueno, no hemos tenido calor. ¿Qué ha pasado en Ecuador y en Colombia? Precisamente tienen una crisis energética por esto, por las sequías. Por los problemas hídricos hay una crisis eléctrica. Pero pues esperemos que llueva lo necesario para que se vuelvan a llenar las presas, los sistemas que surten agua a las ciudades, no con desastres naturales, que sean lluvias, que todo esté bien. Dice nuestro amigo Juan Rodrigo Palma, en Chile el cobre, por eso el golpe de Estado Allende nacionalizó el cobre en 1972. Exacto. Por eso la Operación Cóndor y todo lo demás. Sí, pues claro, Alba, y hablando de saqueos, que esta semana lo hablábamos también, ahora vemos que, Burkina Faso, Mali y Níger dijeron, ¿sabes qué? Ya no más. Ya estuvo, maestro. Uh-huh. Los saquearon hasta que exprimieron casi la última gota. Dijeron, ya no más. Está esta controversia en la Guyana y Venezuela. De pronto, los anuncios, muchos ni siquiera teníamos a la Guyana en el mapa. Cuando todos los medios nos empezaron a decir, peligra hablar de esto, la democracia en Guyana, la soberanía de Guyana, el mundo tiene que voltar a Guyana. Oye, Gaza, no olvídate de Gaza, Guyana. La jefa del Comando Sur se asentó en Guyana, se movilizaron tropas estadounidenses allá, llegó ExxonMobil a proteger la democracia occidental en Guyana y la soberanía del terrible y malvado régimen de Nicolás Maduro. Y caray, qué bonito se los llevaron al baile. Uh-huh. Alba. Una valoración de ExxonMobil que le dijo, yo te voy a pagar el 12% de lo que extraiga de petróleo, el 12% es para ti, negociazo. ¿Y como cuánto es eso, don gringo? Pues mira, son como 400,000, sí, 400,000 más o menos, eso sería. Y ahora sale una cifra, Alba, que ahorita te la voy a... pues ya hablamos de eso. Porque ahorita la voy a refrescar. La cifra fue enormemente mayor, o sea, por mucho. Se equivocaron ahí, dirían en mi pueblo, leve por unos ceros. O sea, sí fue un error garrafal. Y obviamente ahora ya salió el gobierno. Alba, una declaración de 200 veces más de lo previsto. O sea, fue un error de cálculo menor. Se equivocó 200 veces más de su estimación inicial con la que firmaron el contrato con Guyana. Estamos hablando de alrededor de 12 billones, o sea, pues pasándolo pues sí. Fíjate, déjame buscarte la estimación inicial que tuvieron, el número exacto, porque son datos impactantes, sí. Alba. Ahora sí que se fueron con el canto de la sirena, como dirían en mi pueblo. Creyeron que estaban haciendo un gran negocio y, ay, amigos, ¿qué compañía extranjera llega a cualquiera de nuestros países y llega a hacer un trato igualitario en el que realmente se beneficia el país anfitrión, el país huésped y la empresa? Ninguna. Todos llegan a ver qué tanto se pueden robar y qué tan poco pueden dejar. Depende de nuestros países que no se dejen embaucar. Y mira, déjame de hecho leerte la actualización. Tengo que activar mi VPN, Alba, para poder acceder a las notas, porque en Canadá no se puede acceder a estas notas
porque está prohibido con el Bill C-11 de Trudeau. Sí. No podemos acceder a notas del resto del mundo, solo las de Canadá. Increíble, de veras. Pero eso solo pasa en Corea del Norte. ¿No? En China. Exxon se declara inocente en Guyana por la valoración incorrecta de los equipos. Exxon dice que pues, eso no es su problema. Es un artículo de Bloomberg. ExxonMobil y uno de sus proveedores se declaran no culpables el viernes en un tribunal de Guyana de cargos relacionados con la sobrevaloración del valor del equipo de pozos petroleros en una declaración aduanera en 200 veces, llegando a unos $12,000 millones. Se acusa a la unidad local de la compañía petrolera ExxonMobil Guyana Limited de hacer y suscribir una declaración falsa. El proveedor Rams Logistics, con sede en Trinidad, está acusada de hacer una declaración falsa. Un magistrado suspendió el caso hasta el 28 de junio. Va a haber mucha corrupción aquí, claro. Alba. Va a haber mucha corrupción. El punto de esto, ¿A qué se Alba, presta? es que les están dando nada, el 12% de nada, cuando Exxon se está quedando con el 200% más de lo que les habían dicho que valían sus pozos. Bueno, pues es un buen momento para hablar de esto, Alba, porque precisamente justo con la nota que estamos viendo de la partida de tropas francesas y estadounidenses en el Níger, hablábamos en la semana cómo precisamente ExxonMobil ha repetido este patrón. No fue un accidente, no fue un error, porque este patrón ha sido acusado Exxon de hacer exactamente lo mismo en regiones del Sahel, claro, precisamente. Claro. Entonces, pues el gobierno de la Guyana se creyó que realmente estaban haciendo un buen negocio y sorpresa. Y luego con ExxonMobil, ¿dónde ha salido bien? Hay que investigarle, ¿no? No ha salido bien. Es como las famosas mineras canadienses. ¿Dónde han salido bien? En todos lados para sus cuentas. Pero en los lugares en los que ellos han llegado, pues no han salido bien. La gente no los quiere. ¿Por qué? Porque una minera contamina el agua, contamina la tierra. Dicen, es que va a haber derrama de empleo. Sí, pero los empleos bien pagados son de gente extranjera. Y a donde llegan estas transnacionales siempre van por delante las tropas. Claro. ¿Qué tiene que ver la llegada de una transnacional poderosa con el establecimiento de una base militar extranjera? No, bueno, pues es que junto con el desarrollo llega la democracia y hay que asegurarnos que la democracia prevalezca a punta de bala. Y pues como ustedes son tontitos, ahí van nuestros ejércitos, pues para cuidarlos, porque ustedes no se saben cuidar por sí solos. Y ahí es donde empiezan los problemas y el saqueo, Alba. Sí. Por cierto, nuestra encuesta. ¿Qué opina la gente? Que es importante saber su opinión. ¿La expulsión de tropas extranjeras del Níger mejorará la seguridad y estabilidad en el Sahel? El 79% piensa que sí, que es necesario para su soberanía. El 14% piensa que no está seguro porque es muy complejo. Y el 6% piensa que empeorará la seguridad. Yo pienso que es complejo y también pienso que esto, por supuesto, que abona en su soberanía. Para mí, que creo que sería lo mejor, Alba, que sacaran a todas las tropas de todos los países. A las tropas rusas, a las francesas, a las de Washington. Esto iba a generar una tremenda escalada de violencia. Tienen que aprender a resolverlo a su manera y cuando lo hagan, pues entonces habrán aprendido por sí solos a autogobernarse. De lo contrario, se exponen a que lo saquen. Claro, a que lo saquen, a que siempre dependen de un tercer país para tener seguridad, para tener todo. ¿Qué pasó en Afganistán? Y cuando salieron corriendo las tropas estadounidenses, ¿qué es lo que eligió Afganistán? Claro, de hecho, había un comentario aquí muy interesante que decía, ¿qué fue a hacer Estados Unidos a Afganistán? 10 años. ¿De qué se están financiando los talibanes ahora que Estados Unidos salió literalmente corriendo porque dejaron hasta uniformes, botas, sí, todo pero es de que en los Afganistán soldados? había minas muy importantes que eran esenciales. Minas muy importantes que eran esenciales y también había opioides. Sí. ¿Y de qué se está financiando ahorita el talibán? Pues se está financiando de los opioides. Esa es su principal entrada. Dice nuestro amigo Sergio Damián, no les conviene que desaparezcan los terroristas. ¿Cómo se explican los 10 años de Estados Unidos en Afganistán? Y luego le dejan el control a los talibanes para que estuvieran 10 años. Y no solo no les dejaron el control, les dejaron armamento, vehículos blindados, helicópteros, aviones, todo. Y dice, se llevaron el opio y por eso es la epidemia del opio en Estados Unidos. Sí, y por esta epidemia de opio, entiéndase también los opioides de consumo médico.
que son legales, Alba, que cada vez hay un terrible problema de opioides precisamente porque para todos se recetaban, porque las grandes industrias farmacéuticas tenían intereses en el control de opioides y Afganistán era clave para esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.